En esta lección vamos a ver cómo se produce la fotosíntesis y la respiración. Es una lección muy importante porque es como la planta consigue energía a través del alimento que ella sola fabrica. Entonces nos vamos a ir a la página 60 y vamos a empezar viendo los dos procesos que realizan todas las plantas, que es la fotosíntesis, que es por el cual las plantas fabrican su propio alimento, y luego la respiración, que es cómo las plantas obtienen energía a partir de ese alimento que han producido. ¿Bien? Vale. Para ello es necesario que las plantas tengan agua y sales minerales. Las plantas, a través de sus raíces, absorben las sales minerales que hay en el suelo, en la tierra en la que están plantadas. Para ello es importante que esas sales estén disueltas en agua. Por eso a las plantas hay que regarlas de vez en cuando. Las plantas necesitan también dióxido de carbono, que obtienen del aire, el oxígeno, que también lo obtienen del aire y luego también lo producen durante la fotosíntesis, y luego luz solar. Bien, las plantas necesitan luz, no luz de una bombilla ni de una lámpara, luz solar. Como hemos dicho antes, las plantas obtienen las sales minerales que hay en el suelo. Para ello es necesario que ese suelo esté húmedo. Las sales minerales tienen que estar disueltas. Las plantas tienen las raíces que tienen unos pelitos absorbentes. Entonces, con estos pelitos lo que hacen es absorber las sales minerales que están disueltas en el agua. Esas sales minerales pasan al interior de la planta y llegan hasta las hojas por unos conductos que se llaman vasos leñosos, que es por donde circula la savia bruta. En este ejemplo, os lo han puesto en colores para que lo veáis. Dentro de una planta no hay vasos azules y rojos, pero bueno, es un sistema de conductos que tienen en el interior de las plantas muy parecido al sistema circulatorio que tenemos los humanos. Bien, pues por los vasos leñosos que van de las raíces hasta las hojas circula la savia bruta, que es la mezcla de agua y sales minerales. Las plantas, ¿cómo tiene el dióxido de carbono? Vamos a ver, las plantas necesitan dióxido de carbono que lo tienen del aire. Todas las hojas tienen una especie de poritos, unos agujeritos microscópicos muy chiquitines que se llaman estomas. Bien, bueno, pues es ahí por donde entra el aire y es donde obtienen el dióxido de carbono que está en el aire. Bien, bueno. Ahora vamos a empezar a uno de los procesos ya más complejos, que se llama la fotosíntesis. Vamos a ver. Fotosíntesis son dos palabras. Por un lado, foto, que significa luz, y síntesis, que es fabricar. Bien, bueno, pues se produce en las hojas con el pigmento verde, que es la clorofila. Bueno, ¿cómo se produce? Los vasos leñosos conducen la savia elaborada hasta las hojas. Bueno, en las hojas, gracias a la luz solar, lo que se hace es, gracias a la luz solar y a la clorofila, que es el pigmento verde que hace que capten la luz solar. Entonces, se produce la fotosíntesis y esa savia bruta, que es la mezcla de agua y sales minerales, se transforma en alimento. Y ese alimento va por los vasos liberianos, que va por dentro de los tallos y no se juntan con los vasos leñosos. De tal manera que este alimento que se ha producido en la fotosíntesis circula por toda la planta, desde las hojas hasta el resto de la planta. No hay que confundir los vasos leñosos, que llevan la savia bruta desde las raíces hasta las hojas. Acordaos que la savia bruta va cargada de agua y sales minerales, y los vasos liberianos hacen el proceso al contrario, van de las hojas hasta el resto de la planta y llevan el alimento que se ha producido en la fotosíntesis. Bien, además de la savia elaborada se ha producido oxígeno, y ese oxígeno es expulsado al exterior a través de las hojas también. Por eso las plantas ayudan a que nosotros respiremos. ¿Por qué? Pues porque están produciendo oxígeno, que al final es un oxígeno que va a quedar en el aire. Y además de la fotosíntesis, las plantas respiran, y la respiración es no exactamente igual que en las personas, porque no tienen pulmones, pero la respiración en las plantas consiste en que entra oxígeno y expulsa dióxido de carbono, y con este oxígeno pues se produce un proceso por el cual los alimentos se transforman en energía. ¿Vale? Entonces, en este proceso las plantas absorben oxígeno y producen dióxido de carbono, que lo echan al exterior. Acordaos que de la fotosíntesis es justo al contrario. En la fotosíntesis absorbe dióxido de carbono
y produce oxígeno. Entonces, las plantas son beneficiosas para nosotros porque producen mucho oxígeno. Realmente la fotosíntesis produce mucho más oxígeno que el dióxido de carbono que produce la respiración. Pero como dijimos en la clase, acordaos que las plantas no son buenas tenerlas cerca por la noche. ¿Por qué? Porque las plantas continuamente están produciendo, por la fotosíntesis, liberan oxígeno. Pero para la fotosíntesis es necesario que exista luz solar. Y por la noche no hay luz solar. Entonces por la noche las plantas no realizan la fotosíntesis, pero sí respiran. Entonces por la noche están produciendo dióxido de carbono y están absorbiendo el oxígeno. Por eso hay un dicho que se suele decir que las plantas nos quitan el oxígeno. Pues las plantas respiran, no es mucho el que consumen, pero sí consumen. Por eso las plantas producen oxígeno, pero no por la noche. Bien, como dice aquí, las plantas producen más oxígeno en la fotosíntesis de que consumen en la respiración. De ahí procede el oxígeno que se utiliza en los demás seres vivos para respirar. Por eso cuando salimos a un lugar alejado de la circulación, alejado de las viviendas, como puede ser el campo o un parque o un bosque, pues se respira bastante mejor porque es un lugar que está cargado de oxígeno. Bien, bueno, pues en las lecciones que quedan vamos a ver cómo se produce la reproducción de las plantas, tanto la sexual como la asexual.